casa, que puede resultar tal vez una pregunta infrecuente por supuestamente obvia, ¿no? Pero como suele ocurrir, las cosas no son tan obvias como parecen, ¿no? Por lo menos ese es el efecto inicial que produce la filosofía, que las cosas más elementales y más obvias, cuando te preguntas qué son, no es tan fácil de responder. Yo voy a tomar como punto de partida una definición que me parece muy genial, muy intuitiva, de Rafael Alvira, cuando dice en un libro que se titula así, se titula El lugar al que volver, si no recuerdo mal, dice que la casa es el sitio al que se vuelve. Me parece que eso es una buena manera de abordar qué es una casa. Hay que tener en cuenta que podríamos distinguir entre volver y regresar, o si queréis, entre volver en sentido estricto y volver en sentido amplio. Cuando vamos a un hotel ya conocido y que acostumbramos a utilizar, en cierto modo volvemos, pero en cierto modo también no volvemos, ¿no? Porque en el hotel no nos espera nadie, aunque hayamos hecho una reserva. Allí nadie está a la expectativa de nuestro regreso. Nuestro regreso no constituye al lugar, ¿no? El lugar no queda herido o en precario si nosotros no volvemos. ¿Qué es exactamente lo que pasa en nuestra casa? Si cualquiera de los que salen una mañana no vuelve imprevistamente ese mismo día, pues la casa está en precario, está en esa noche en esa casa no se apagan las luces ni la gente duerme, ¿no? Porque pues el no regreso de alguien pone en trance la casa, por así decir, ¿no? Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la historia del Sapiens, algo así como el 96 o el 98%, no sabemos, porque no sabemos cuándo aparecieron los Sapiens sobre el planeta, el ser humano ha vivido como un nómada y por tanto no se puede decir exactamente que no tuviera casa, pero desde luego no tenía la casa edificada de las civilizaciones sedentarias que empezaron hace apenas 10.000 años. Y con toda probabilidad el Sapien está al menos 200.000 años sobre el planeta, o sea que la inmensísima mayor parte de su historia, ¿no? Sin embargo, y esto es muy interesante, eso no quiere decir que esas comunidades nómadas, son los clanes de los cazadores recolectores, no tuvieran un sitio al que volver y que su nomadismo estacional no tenía carácter lineal, o sea, no iban de un sitio a otro desconocido, no, se asentaban en unas determinadas comarcas y habitaban aquellas regiones según la demanda de alimento y según el clima y por tanto eran normalmente, salvo que se produjeran migraciones por alguna razón catastrófica, era un nomadismo circular. Y había un lugar que era el que consideraban el axis mundi, el eje del mundo, o sea, el sitio al que se volvía, que componía en cierto modo el centro del espacio que habitaban. Y ese lugar era precisamente el lugar al que volvían, de manera ritual, cíclica y además constante, pero con el valor de un rito que constituía al mundo, que lo hacía como algo similar a nuestras rutinas, ¿no? Esas rutinas que echamos en falta cuando estamos ingresados en un hospital y parece que nuestro mundo se ha desencajado precisamente porque no podemos hacer esos ritos que tienen la forma psicológica de consolidar el día, de hacerlo familiar, de hacerlo habitable. Ese lugar al que volvían era el santuario funerario. De hecho, era el sitio donde tenían enterrados a sus antepasados. De hecho, sabemos que son sapiens porque enterraban a sus antepasados. Y sabemos que los enterraban y no sencillamente los tapaban o los ocultaban o los ponían
ha cubierto porque señalaban el lugar. Señalaban el lugar diferenciando a aquel lugar del resto como un lugar inconfundible. Y precisamente por eso, como un lugar que se podía volver a encontrar, que estaba señalado, que se diferenciaba del sitio. El hábito de volver hacía a esas comunidades de cazadores-recolectores habitantes de aquel lugar. Y el espacio, cuando el ser humano se hace su habitante, precisamente mediante el hábito de volver, se convierte en habitación. En cierta medida, la habitación se edifica por el hábito de volver, no por la arquitectura, que eso es muy tardío. Eso no lo hace el hombre hasta que se asienta, y para eso requiere descubrir la agricultura y la ganadería, y eso no se produce hasta el año 10.000 antes de nuestra era, ¿no? Hasta hace apenas muy poquito tiempo desde el punto de vista de la historia natural de la especie. Y sin embargo el hombre tenía casa, tenía casa, una casa fundada sobre el hábito de volver. Sus pequeñas habitaciones portátiles estaban vinculadas a ese lugar al que volvían ritualmente cada año, y en cierto modo sostenidas. Por eso, en la mayor parte de las civilizaciones se produce la circunstancia curiosa de que cuando se empiezan a producir las edificaciones ya líticas, o sea, de piedra o de adobe o de lo que hubiera en el lugar, en el solar de la casa estaban enterrados los antepasados. En Roma es así hasta que una ley famosa, la ley de las 12 tablas, lo prohíbe expresamente, y lo prohíbe por razones de salubridad y entonces los enterramientos empiezan a producirse en las afueras de la ciudad. Pero esa coincidencia física a mí me parece que es reveladora del vínculo metafísico, por así decir, del vínculo antropológico que hay entre las tumbas y las casas. Una tumba es el sitio erigido en el mundo para preservar el recuerdo de una ausencia. El muerto está en su tumba, pero cuando uno va a encontrar al muerto, lo que se encuentra es que el muerto no está porque está muerto. En realidad, y eso es lo singular de que el ser humano entierre a sus muertos, que lo que hace es localizar su ausencia, erigir su ausencia, como un lugar en el que el muerto no está, pero su ausencia le hace patente, ¿no? Como ocurre al día siguiente de que muera el abuelito y en el sillón en el que acostumbraba a sentarse está su ausencia, pero está una ausencia que a nosotros casi nos parece material. Pues esa misma experiencia fue la fundacional de las sepulturas. El hábito de preservar la ausencia es el hábito que erige la tumba. El recuerdo que no se quiere entregar al olvido. Sorprendentemente, ese es también el hábito que constituye a la casa. La casa es casa en tanto que los ausentes no caen en el olvido, en tanto que los ausentes son recordados con la expectativa del regreso. Cuando los ausentes de una casa son olvidados, aquello no es una casa. Lo cuenta fantásticamente bien en el primer texto, en la primera narración que inaugura la tradición occidental, la civilización occidental, que es la Odisea de Homero. Ulises es un guerrero de vuelta a casa. Y esa proeza va a ser la que le va a hacer famoso por cualquier otra, por encima de cualquier otra. Más allá que la guerra, más allá que la astucia, él es famoso entre nosotros, es el héroe casi fundacional de la literatura occidental por todo lo que tiene que hacer para volver a casa. Tiene que bajar al infierno de los muertos, tiene que vencer a gigantes de un solo ojo, tiene que sortear los sortilegios de las brujas, tiene que resistirse a la belleza y a la inteligencia de las sirenas y de las ninfas, pero todas sus astucias, todas sus hazañas
no habrían tenido lugar, no habrían tenido objeto si Penélope en su casa le hubiera olvidado, le hubiera echado en el olvido. Se puede volver al sitio donde nuestra ausencia no cae en el olvido, donde nuestra ausencia da lugar a una vigilia exactamente igual que hacemos con nuestros muertos, solo que con los vivos estamos a la expectativa de su regreso. En realidad, en la tumba y respecto de los muertos, aunque remota y aunque desesperanzadamente, también estamos a la expectativa de su regreso. Lo dice Nietzsche de una manera, con una intuición genial. Dice que donde hay un monumento funerario hay una esperanza sorda y muda de resurrección. Y la resurrección es el regreso de los ausentes. Eso que nos desplaza a los límites de la existencia y del tiempo y de este mundo, porque el regreso de los muertos será en otro sitio que en este mundo. En la casa se actualiza como un rito diario. Si uno no vuelve al sitio donde vive y en el sitio donde vive no pasa nada, eso no es su casa. Nuestra casa es el sitio donde el regreso de los que están fuera, de los ausentes, es constitutivo del lugar. A tal punto que si el regreso no se produce, el lugar mismo queda en precario, queda trastornado. En un piso de estudiantes uno no vuelve una noche y no se da cuenta a nadie porque aquello no es su casa. En donde la vigilia de nuestra ausencia tiene lugar, entonces es el hábito de esa vigilia, el hábito de la ausencia, el que constituye el sitio al que se vuelve. Y por eso, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, los hombres han vuelto y han tenido casa sin que eso significara que eran sedentarios, sino nómadas. Ahora bien, la diferencia entre la casa, cuando ya los seres humanos empezamos a vivir de manera sedentaria, es que al rito fundacional, al hábito más que al hábito de preservar el recuerdo de la ausencia, de estar a la expectativa del regreso de los ausentes y por tanto de poder definir la casa como el sitio al que se vuelve de verdad, en sentido estricto, ¿no? Seguro que a todos os suena la canción esta publicitaria de Navidades, vuelve a casa o vuelve por Navidad. Pues efectivamente, es que la casa es el sitio al que se vuelve, ¿no? Bueno, pero sobre ese rito fundacional, que en realidad es el cimiento antropológico por el que podemos decir que el hombre tiene casa y que nosotros tenemos casa, que es el hábito de volver, se van agregando unos hábitos que tienen su propia significación. Yo creo que los 4 fundamentales son la comida, el sueño, el baño y la conversación. Si os fijáis, los 4 ritos tienen como una especie de vértice común. Tienen como una especie de común denominador. Los 4 consisten en aquello que hacemos y que nos permite volver a empezar. Que los 4 ritos consistan en eso o tengan ese efecto y que converjan en ese vértice, a mi juicio completa la definición que hemos dado de casa. Casa es el sitio al que se puede volver y eso significa, más propiamente, se puede volver a empezar. La casa es el principio al que se vuelve y desde el que se puede volver a empezar. La prueba está en que lo que hacemos en la casa es precisamente lo que nos habilita para poder volver a empezar. Es obvio en el caso del sueño. El sueño humano es un asunto sumamente interesante y al que le podríamos haber dedicado no una sesión de media hora, sino como yo hago con mis alumnos, pues una semana, 3 o 4 horas y siento escasez, ¿no? Pero lo que además nos interesa es la singularidad del sueño humano entre el conjunto de las especies de los grandes homínidos. El sueño humano se distingue entre el resto de los monoantropoides y homínidos por su profundidad y por su continuidad.
De hecho, los neurofisiólogos dicen que si no se hubiera logrado un sueño tan profundo y tan continuo, es muy improbable que se hubiera producido la activación de la capacidad neurológica del cerebro humano. Ese sueño, hasta los que tenemos perros o gatos o cualquier otro animal, sabemos que el sueño de los animales es muy liviano. Están siempre en un duermevela, están siempre en guardia. Los perros domésticos en eso están muy evolucionados precisamente por la profundidad de su sueño. Son domésticos porque tienen casa, y como tienen casa, los perros duermen. Muchos de ellos duermen que a veces no hay manera de despertarlos, pero eso es muy singular. Un animal así en la naturaleza no puede sobrevivir. Tener casa es no solo vigilar la ausencia, sino vigilar el sueño, velar el sueño. ¿Cuántas veces lo hemos hecho los padres, verdad? ¿Y cuántas veces lo han hecho con nosotros? Hay casas donde el sueño está velado y por tanto la indefensión del sueño no está expuesta, no nos deja la intemperie. Donde el cuidado levanta algo así como una techumbre por la que los demás pueden dormir. Profunde continuamente como necesita un bicho con nuestro cerebro. Y solo así, y desde ahí, regresándonos a una suerte de inconsciencia que es también reparadora, somos capaces de retomar la actividad que requiere la vigilia del ser humano, en la que se le ponen en juego tantísimas destrezas cognitivamente tan complejas. Dormir es poder volver a empezar, y eso significa que es el sitio donde la indefensión no está bajo el régimen de la exposición. Por eso el hombre pudo velar el sueño y pudo conseguir un sueño tan profundo y tan por la domesticación del fuego, que no por casualidad en castellano da lugar al sobrenombre, al sinónimo más afortunado de que es una casa, el hogar, el lugar del fuego. Con el fuego el hombre venció la noche y venció el frío. Y venciendo la noche y el frío, pudo habitar la noche perpetua y el frío constante que eran las cuevas, que fueron la prefiguración de la arquitectura humana. La prefiguración, el dentro en el que era posible regresarse a un principio desde el que se podía empezar como nuevo. Pero eso mismo, exactamente eso, y esto es lo último que se ha producido en la historia del material de la edificación, eso precisamente, eso es lo que decimos cuando nos damos un buen baño. Me he quedado como nuevo. En todas las sociedades, en muchas de las tradiciones culturales, los ritos acuáticos son ritos de renovación, ritos de restauración, de reposición en el principio. En la tradición semítica del pueblo judío, el bautismo por inmersión es un lavatorio, es la ritualización con efectos espirituales del acto físico que produce esos mismos efectos en el orden corporal. Nos bañamos y nos quedamos como nuevos. Lo cito al hilo del fuego porque la domesticación del agua es la última. Lo último que hemos introducido en nuestras casas es el agua. Nos ha costado muchísimo más domesticar el agua que domesticar el fuego. El agua, una vez leí una entrevista a una anciana en una publicación de ingenieros de telecomunicaciones, porque esta señora era una máquina con las cuestiones electrónicas, y entonces los ingenieros de telecomunicaciones le preguntaron, bueno, ¿y cuál es la innovación técnica que le ha asombrado más? Y aquella anciana de 90 y tantos años dijo, cuando pusieron el agua corriente en mi casa. Claro que sí. Es que eso, perdón, es un episodio de una magnitud civilizatoria enorme. Pero ese mismo efecto tiene la comida. Lo tiene en sentido metabólico. El que come
regresa el cuerpo a su equilibrio, al equilibrio metabólico. El hambre es la forma consciente, la noticia en la conciencia que se produce de un desequilibrio metabólico. Y que además anuncia un daño orgánico, si esa demanda no es atendida. Y de ordinario, con un régimen alimentario como el nuestro, podemos estar mucho tiempo sin comer y que no pase nada. Pero eso no le pasa a un lactante y tampoco exactamente a un niño, y tampoco en aquellas civilizaciones donde la ingesta de nutrientes es muy escasa. El hambre es la noticia de una necesidad cuya satisfacción repone nuestra capacidad, repone nuestra energía. Comer juntos, además, es el rito fundacional de toda comunidad humana, de toda comunidad humana. No hay sociedad humana que no se renueve, se restaure y se reinicie mediante comida en común. Las comidas de empresa son una señal bastante pálida, pero de todo esto, las comunidades religiosas, la Eucaristía es un banquete. Se declara a sí misma como un banquete en la que comemos en común. Y comemos en común al que se da por alimento. Pero en todas las religiones hay comidas, celebraciones rituales. Los hitos biográficos de los sujetos están jalonados por banquetes públicos, en los que la lista de invitados es también la lista de los sujetos que significan algo para quienes lo celebran, y por eso cuando no nos invitan, comer es además el umbral, la mesa de la comida es el lugar de acogida en la casa. La casa, no, el dentro que una casa no se alcanza en el vestíbulo. Ahí puede estar el fontanero, el electricista, el del gas, el portero, ahí puede estar el que venga a vender algo. ¿No? El que ha estado en nuestra casa, de verdad, es el que es acogido en el umbral de la mesa, el que es acogido en el lugar donde se come. Invita el que come con otro, el que invita a comer. En la comida, el sitio donde se suspenden los umbrales de repugnancia. En todas las sociedades, aquellos sujetos con los que no se quiere algo, lo que no se quiere con ellos es comer. Con tu pan te lo comas. O las excomuniones. En el orden civil, en el orden religioso. La comida es el sitio de una fraternidad que no surge de la sangre, pero surge del pan. Cum panis significa con el mismo pan, y de ahí viene la palabra compañero. Se hacen compañía los que pueden comer juntos. En la casa se hacen compañía, o sea, evitan la soledad, los que comen juntos. En una familia en la que no se come juntos, disculparme, esto no es una opinión, es una conclusión antropológica. Una familia en la que no se come juntos es una familia en descomposición. Así de simple. Una familia requiere del rito diario frecuente de la comunión, de la comunión en el sentido más elemental, más civil de la expresión. Y por eso el cuarto rito, que a mi juicio explica que es una casa, es la conversación. Precisamente, las comidas humanas se distinguen del resto de las comidas porque está rota de las comidas de los restos de las especies gregarias, porque se subvierte lo que se conoce como la jerarquía comensal entre los leones, los lobos, los elefantes. Come primero el que puede evitar que otros coman antes. O sea, el orden es el orden de la fuerza. En las comidas humanas comen primero los que no pueden comer por sí mismos. Los enfermos, los inmovilizados, los niños. Y eso significa que corre por cuenta de los fuertes, privilegiar a aquellos que precisamente no pueden hacerlo por sí mismos, que no pueden comer. En la comida humana, esa subversión del orden jerárquico se pone también de manifiesto
en los ritos de la comensalidad. Ofrecer la comida. Servirse sin ofrecer es un decaimiento de la civilización. No es un decaimiento. Se da de comer primero a los mismos que cuando yo era chico nos enseñaban que había que cederle el paso o el sillón a los ancianos, a los enfermos, a los niños, a las mujeres embarazadas. Y eso no es una simple norma de educación. La educación, si es educación, no es nunca una simple cuestión de cortesía. Es una cuestión de estructura ordenante de la civilización. En la especie humana, entre esos restos funerarios, encontramos a sujetos de 20 años con lesiones que son incompatibles con la vida, si no es porque alguien los asiste. Eso no ocurre en ninguna otra especie. Es típico de la especie humana poner a cubierto la indefensión, la minusvalía, y eso se pone de manifiesto, y precisamente por eso, porque la comida no es competitiva ni en régimen de hostilidad. Me hizo muchas gracias al descubrir en un libro que estaba leyendo que por qué los cuchillos de comer ni cortan ni pinchan. Por esto. De pequeño me desesperaba con los cuchillos de comer porque son rómulos. Son rómulos adrede, precisamente para evitar que ocurriera, empiezan a serlo en el siglo XVI y precisamente en España y en Italia. Hasta ese momento el cuchillo de comer era el cuchillo de cazar, pero el cuchillo de cazar es un arma. Entre la caza y la guerra los utensilios son igual. Para representar el carácter no hostil ni competitivo de la comida, el cuchillo se vuelve romo. O sea, se vuelve inofensivo. Eso que se materializa en la cubertería, que va a empezar a extenderse a partir de entonces, se expresa en los modales, se expresa en el ofrecer y se expresa en que la comida humana es una comida en la que el acto de físico de comer y de ingerir deja lugar a la palabra. Por eso la frecuencia del atragantamiento entre el ser humano. Los hombres aprenden a comer dejando lugar a la palabra, a poder hablar. Y esa palabra se extiende luego y se extiende en la conversación. Una conversación de verdad, una conversación de la que tenemos con nuestra mujer o de la que quisiéramos y a veces conseguimos tener con nuestros hijos o de las que nosotros mismos necesitamos. Es un lugar, tiene el efecto del baño y del sueño y de la alimentación. Tiene el efecto de poder volver, de regresarnos al principio, de volvernos a hacer capaces de afrontar la exterioridad del mundo, con sus afanes, con sus luchas, Así que, bajo esa definición de la casa como el lugar al que se vuelve, hay una multitud de dimensiones que me gustaría poner una última, y estamos al límite del tiempo, lo voy a decir corriendo. La casa humana, a diferencia de la madriguera animal, no se constituye por su cierre. Es verdad que nuestras casas están cerradas, están perimetradas, están edificadas para defendernos de los elementos de la naturaleza y también para poder velar el sueño, como lo están las madrigueras animales. Pero lo típico, lo característico de la casa, la pieza que distingue a la casa es la puerta. Porque la puerta es el lugar del salir y del entrar y del volver, pero es también el lugar de la recepción. Es casa aquella en la que la necesidad del extraño, el desconocido, puede ser acogida. Lo que toda casa
En España eso se acostumbra menos, pero hay muchas sociedades donde es una costumbre muy consolidada. Las casas se inauguran invitando, recibiendo, y se reinauguran invitando y recibiendo. La casa vuelve a su integridad mediante la invitación del extraño, aunque sea el extraño conocido. El hombre es el animal que invita, y que invita porque tiene casa. No solo puede invitar el que tiene casa. Bueno, como nos hemos propuesto ser férreamente puntuales y son 31, yo doy mi exposición por acabada. Fenomenal. 31, estupendo. Yo, la verdad es que tengo un poco de envidia porque estoy, aquí os lo enseño, en un hotel en Suiza, frente a la estación, y no en casa. Vamos, llegaré pronto. Muchas gracias, Higino. ¿Qué vamos a hacer? Esperemos que vuelvas. Sí. A casa. Por Navidad.